Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para represar los procesos y la capacidad de innovar al sector público es a través de la colaboración y alianzas con startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al séptimo episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burs. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Como parte de la serie, hoy vamos a presentar el caso de la ciudad de Córdoba y específicamente al Fondo Córdoba Ciudad Inteligente como mecanismo habilitador del ecosistema GovTech. Con nosotros tendremos a Luciano Crisafulli de Argentina, director general de Corlab, el laboratorio de innovación GovTech de la ciudad de Córdoba, para contarnos su journey y experiencias gestionando el primer fondo público-privado GovTech en la región latinoamericana. No se olviden que nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org o nos encuentran también en LinkedIn como Futuro Público. Y no se olviden de que todos nuestros episodios están subidos en Spotify, en YouTube, así como en demás plataformas digitales. Bueno, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Luciano. ¿Qué tal, Luciano? Gracias por estar con nosotros en Futuro Público. Muchísimas gracias, José. ¿Qué tal? Hola, Alberto. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Genial. Y a ver, como para lanzarnos directo al tema, capaz cuéntanos un poco quién eres tú, cuál es tu rol en el Fondo de la Ciudad de Córdoba. Bueno, mi rol es, soy el director general del Laboratorio de Innovación que tiene aquí la Ciudad de Córdoba. Es un laboratorio de innovación Corlab, es el nombre, tiene aproximadamente 3 años de vida, nació con la pandemia de hecho. Y bueno, es una iniciativa de la Municipalidad de Córdoba. Trabajamos principalmente los temas GovTech y tenemos varios programas en marcha. Uno de estos programas es justamente el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que es el programa más ambicioso que estamos implementando en este momento en la ciudad de Córdoba. Genial, Luciano. De repente, ¿no podrías ahondar un poco y explicar a la audiencia en realidad qué es el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente y cuál es el problema público que está buscando atacar, ¿no? Bueno, el fondo es una iniciativa bastante innovadora para lo que es en términos de políticas públicas, pero no tan innovadora si uno observa algún tipo de otro tipo de organizaciones, principalmente organizaciones privadas como grandes corporaciones. Hace mucho que vienen trabajando el tema de innovación abierta, es decir, vinculándose con emprendimientos innovadores, tecnológicos para resolver problemas propios. Y una de esas formas de vincularse es armando fondos de inversión en estas startups. Cuando uno habla del venture capital o del capital de riesgo, hay como dos grandes enfoques para invertir. Un enfoque financiero, en donde muchas administradoras de fondos buscan justamente una rentabilidad del capital para sus inversionistas. Y después hay otro enfoque de inversión que tiene que ver con el estratégico, en donde las organizaciones, más allá de lo financiero, en realidad lo que están buscando son soluciones innovadoras en las cuales apalancarse para poder acelerar justamente esos procesos de innovación. En esta segunda línea es que se forma el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, entendiendo que el municipio de Córdoba también puede beneficiarse de aquellas soluciones desarrolladas por los emprendedores para generar impacto público y generar impacto social. Entonces, a través de este fondo utilizamos instrumentos de capital de riesgo, como pueden ser notas convertibles o contratos como SAFE, para invertir en emprendimientos GovTech precisamente. Eso es a grandes rasgos el fondo, digamos. Tiene ese objetivo, ¿no? Vincular a la startup con el ciudadano. El fondo busca ser ese puente que vincula la solución de la startup con el ciudadano, ¿no? Justamente no sé si lo plantearía en términos de problema, no es que detectamos un problema, pero sí una oportunidad. Lo que estábamos viendo es un ecosistema emprendedor consolidado, con muchas innovaciones, pero que no estaban bajando al ciudadano. Entonces ahí había como una descoordinación
entre las necesidades y demandas sociales con las soluciones desarrolladas por los emprendedores. Y este fondo busca armar ese puente. Invertimos en startup para después poder implementar esas soluciones en la ciudad, resolviendo desafíos públicos y sociales a través de la vertical que conocemos como GovTech. Gracias, Luciano, por esta introducción, digamos, general, paraguas. De hecho, me parece súper interesante como que le hayas dado la vuelta a más que el problema, esta oportunidad de ser un puente. Y eso nos lleva un poco a los factores habilitantes. Específicamente, ¿cuáles crees tú que son estos factores que han sido claves en la constitución del fondo y en su evolución? Y eso por un lado. Y por otro lado también, ¿qué cosas crees tú que faltan para darle más fuerza o darle capaz o cumplir la misión o la visión, digamos, que tiene el fondo hacia el futuro, ¿no? Bueno, sí, una pregunta importante porque el principal desafío justamente es encontrar esos factores que permitan habilitar la introducción de una política de vuelta, con pocos antecedentes. Entonces, lógicamente, cuando uno implementa o uno diseña política pública, bueno, tiene que defenderla para justamente conseguir los recursos necesarios para poder implementarla, y muchas veces, como todos sabemos, hay buenas ideas de políticas públicas innovadoras que no consiguen justamente esa adhesión necesaria para conseguir esos recursos y por ende quedan truncas. En este caso, creo que el principal factor habilitante ha sido la convicción de la máxima autoridad del municipio, que es el intendente Martín Yarlora, que en realidad él hizo un par de viajes a Israel y vio y observó la importancia de la vinculación público-privada para resolver problemas. Es un tema que a lo mejor en Latinoamérica todavía se está discutiendo, y bueno, cuando visitamos otros lugares encontramos que esa relación público-privada ya está naturalizada, ¿no? Ya no se discute. Y el intendente vio eso, vio la importancia y el potencial de vincularse con emprendedores tecnológicos principalmente. Y bueno, creemos que una forma, digamos, que realmente potencia esta vinculación es este fondo. Como yo les decía, el fondo invierte con instrumentos de capital de riesgo. ¿Qué significa esto? Que hay una asociación con el emprendedor, es decir, el municipio termina tomando participación accionaria de estos emprendimientos. Nos volvemos parte del emprendimiento, lógicamente en una participación muy minoritaria, pero esto genera un vínculo muy estrecho que nos facilita el trabajo conjunto con el emprendedor para introducir sus soluciones en la ciudad, resolviendo problemáticas que tienen que ver con la modernización del Estado o con aspectos de la economía circular, que es un eje de gestión también del municipio, aspectos vinculados a accesibilidad. La tecnología, como ustedes saben, es transversal a la movilidad, cultura, en definitiva es transversal a toda la gestión pública, la tecnología, y eso es el potencial que tiene el fondo, poder llevarle a cada área de gobierno una solución de algún emprendedor con una innovación que pueda generar un impacto positivo en el ciudadano, que es siempre el fin último de nuestra gestión. Así que el principal factor habilitante es ese, porque si la máxima autoridad está convencida del potencial de un instrumento de este tipo, se consiguen los recursos, se consigue el equipo. Y bueno, otros factores habilitantes también te podría mencionar. Tiene que haber un entorno, básicamente tiene que haber masa crítica de emprendedores, de innovaciones y de tecnologías, tiene que haber un ecosistema interesante como para que justamente se pueda invertir en emprendimientos que realmente tengan soluciones con impacto. Y en tercer lugar te diría, en nuestro caso ha sido muy fuerte el apoyo que hemos obtenido de organismos multilaterales, principalmente BidLab, también CAF,
bueno, nos han ayudado mucho con el diseño y en el caso particular de BitLab, incluso ellos confinanciando también a los emprendedores que son seleccionados por el fondo. Bueno, Luciano, gracias por esto. Ahí solamente para profundizar en un par de cosas, capaz tú dime si lo entendí bien o no. Entonces tenemos un factor que es lo político y hasta cierto punto, digamos, es legal también. Ha habido como una transformación ahí o una adaptación legal, normativa, para como darle vida, pero también proteger este fondo. Y por otro lado, cuando hablas del ecosistema, entonces entiendo de que ya la ciudad ha ido también mapeando desde antes a sus empresas, sus startups y estos actores, ¿cierto? Ustedes ya tenían esta imagen inicial, por decirlo así. Sí. Mira, particularmente en la ciudad de Córdoba, ya desde hace unos 10 años se vienen implementando diferentes programas para apoyar a los emprendedores a partir de programas de financiamiento, de capacitación, de asistencia técnica. Y gracias a esos programas, bueno, ha ido evolucionando, como les mencionaba, el ecosistema. Quizás no puedo decir que esté consolidado, pero porque todavía tiene mucho margen para crecer, pero sí encontramos emprendedores con soluciones muy potentes. Y efectivamente, digamos, la primera tarea como Core Lab, como laboratorio de innovación, fue justamente hacer ese mapeo de emprendimientos que GovTech, digamos, con soluciones innovadoras para la ciudad. Y encontramos una masa crítica de proyectos muy interesantes. En la página de Core Lab tenemos publicado un radar GovTech. Ese radar tiene más de 70 soluciones, 70 emprendimientos mapeados solamente de la ciudad de Córdoba. Recuerden que en realidad el fondo puede invertir en emprendimientos de cualquier lugar, digamos, no solamente de la ciudad de Córdoba. Entonces, claro, antes de lanzarnos con el fondo hicimos ese mapeo y vimos que realmente había agua en la pileta, digamos, ¿no? Antes de tirarnos a la pileta observamos eso y ahí vimos el potencial. Una de las primeras cosas que hicimos, además de ese mapeo, fue organizar justamente con el intendente y los principales funcionarios, Alejandra Torres, que es la secretaria de Modernización, Guillermo Acosta, que es el secretario de Economía. Organizamos Demo Days con todos los funcionarios del área municipal, primero capacitando acerca del concepto GovTech, que como ustedes saben es un concepto que por ahí las áreas públicas más orientadas a la tecnología es algo que tienen un poquito más claro, pero cuando vas a un área vinculada, no sé, de vuelta, salud, educación, deporte, cultura, por ahí no están tan acostumbrados a estos términos. Entonces lo primero que hicimos fue generar esos espacios de capacitación, de sensibilización. Llevamos a los emprendedores, pusieron sus soluciones, allí los funcionarios vieron y empezaron a detectar las oportunidades y el potencial de poder trabajar en el ecosistema. Y después de todo ese trabajo fue que tomamos la decisión de armar este fondo de inversión. Incluso antes del fondo de inversión, una forma de validar esto fue implementando desafíos públicos de innovación, en donde sacábamos convocatoria, los emprendedores presentaban sus soluciones y las financiamos y las implementamos, y eso fue como una gran antesala al fondo que nos permitió validar este programa. Y en segundo lugar, en cuanto a lo que te referías de la parte más legal o administrativa, efectivamente, para darle como un buen sustento, un buen soporte político al fondo, esto se aprobó por ordenanza. Nosotros presentamos con el intendente un proyecto de ordenanza que bueno, fue muy bien visto por los concejales del oficialismo y de la oposición. En su gran mayoría el Consejo Deliberante de la ciudad acompañó esta iniciativa, y eso es un respaldo político muy fuerte porque, este tipo de políticas para los que están trabajando en el sector del Venture Capital, los que trabajan con tecnología e innovación, saben que este tipo de políticas públicas funcionan siempre y cuando se las logre mantener en el tiempo, ¿no? Tenemos antecedentes, por ejemplo, en Chile, un programa como Startup Chile, en donde durante 4 o 5, los primeros 6 años
era muy criticado y recién después del octavo, noveno año se empezaron a ver los resultados y el impacto. Entonces, realmente es clave mantener este tipo de políticas como política de Estado, que no cambie el diseño con el cambio de gestión, sino que se mantenga con convicción la importancia de invertir en estos emprendimientos. Y bueno, justamente todo ese trabajo previo, que fue prácticamente un año, que tiene que ver con el armado de la ordenanza, su aprobación y demás, todo eso hace de que hoy podamos estar trabajando más tranquilos con los emprendedores, sabiendo de que esto es una política que va a tener continuidad. Ahí mencionaste el caso de Israel, por ejemplo, que me parece pues un caso que en el big picture es más como un caso atípico, creo, del sector público, de un Estado que logra entender la importancia de la atracción de capital de riesgo, la importancia de construir un ecosistema, y creo que luego Chile un poco también, con Startup Chile, creo que va siguiendo esta ruta, ¿no? Y bueno, entendería que Córdoba también va un poco por ese lado. Pero dentro de todo esto, y llegar a ese punto de generar este ecosistema, de impulsar estas startups, me imagino pues que hay una serie de obstáculos o que uno tiene que atravesar, ¿no? Y me imagino cosas como has mencionado, la vinculación del tema público-privado, el hecho de que como que el sector público en Córdoba participa en el accionariado, por ejemplo, empresas. Me imagino que como ejemplo son cosas que de repente no son tan fáciles de implementar o sacar adelante, o hay temas de cultura organizacional, etc., que uno tiene que... No sé, de repente cuéntanos un poco cómo ha sido para ustedes ese tema de los obstáculos o las barreras. Bueno, la verdad que, digamos, quiero insistir en esto, los factores habilitantes han estado muy por encima de los obstáculos con los que nos hemos encontrado. Realmente fue impresionante desde que propuso Martín esta propuesta de política. Al año y medio ya teníamos 10 compañías invertidas. Entonces, la verdad que fue muy rápido todo. Se dieron la convicción de él, el armado de un equipo con experiencia en el sector privado, con experiencia en Venture Capital, con experiencia en ecosistema emprendedor, con experiencia en política pública, en diseño de política pública, sumado, como les decía, el apoyo del BID y la CAF también eliminan muchos obstáculos, porque, a ver, ¿qué obstáculo podríamos hablar? Podríamos decir que a lo mejor un arco del sector político que termina aprobando este tipo de políticas quizás no estaba muy al tanto de qué es esto de invertir en emprendimientos tecnológicos. Estamos hablando de fondos públicos que se están invirtiendo en un sector riesgoso que tiene que ver con la innovación, ¿no? Todos saben el riesgo que conlleva invertir en innovación. Entonces, justamente la participación de estos organismos multilaterales con su visión a largo plazo también nos ayudó a remover esos obstáculos que no terminaron siendo obstáculos, sinceramente, porque todos se convencieron muy rápido de las bondades del GovTech y del ecosistema emprendedor. Quizás para mencionar algunos, te puedo decir algunos aspectos burocráticos que a diferencia de un fondo de capital de riesgo privado, nosotros tenemos que trabajar con convocatorias, se arma un consejo consultivo de expertos que son inversores, académicos, empresarios que dan cuenta y muestran su visión respecto al potencial de cada proyecto, y eso va extendiendo los plazos de decisión al momento de invertir en un emprendimiento o no. Entonces quizás que en todo ese proceso se escapó un deal, es decir, un emprendimiento quizás muy potente, tenía una ronda abierta y cuando vos llegaste con todo este proceso la ronda ya había cerrado y el emprendedor ya no necesita fondos y te quedaste sin invertir en algún proyecto de alta calidad. Podría llegar a ocurrir, pero bueno, no es un obstáculo sorteable. De vuelta, a mí me parece bien que el sector público se maneje no se puede manejar de la misma manera que el sector privado. De vuelta, son fondos públicos y me parece bien que haya un proceso y una metodología que puede parecer que el proceso termine siendo más lento, pero termina siendo más riguroso y te da soporte para trabajar tranquilo a largo plazo. Esto
no lo comenté, pero el proceso justamente de selección de estas startups es justamente ese, ¿no? Se arma una convocatoria, se presentan los proyectos y esos proyectos son evaluados por un consejo consultivo que bueno, ustedes conocen a grandes referentes que han participado de ese consejo, el caso, por ejemplo, de Idoia, Ortiz, ese rango o ese nivel de expertos que realmente tienen mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha visión y que nos ayudan a tomar la decisión respecto a qué emprendimientos invertir. Y después un segundo obstáculo te podría mencionar, particularmente en Argentina, el tema macroeconómico, digamos, ¿no? No sé si ustedes están al tanto, pero no solamente que convivimos con una inflación superior al 80, 90 o hasta el 100% anual, que realmente distorsiona todo tipo de inversión, digamos, sumado a el desdoblamiento del tipo de cambio. Acá existe un tipo de cambio paralelo y un tipo de cambio oficial, y muchos de estos emprendimientos son emprendimientos de afuera. No solamente estamos invirtiendo en emprendimientos de aquí, sino que muchas veces los emprendedores tienen una casa matriz afuera y una subsidiaria acá, o directamente emprendedores de afuera. Por ejemplo, uno de los emprendimientos invertidos por el fondo es Charlie de Chile. Y claro, digamos, ese desdoblamiento de tipo de cambio hace de que el emprendedor quiere que le depositen dólares, y nosotros como sector público no depositamos en una cuenta local en pesos, que es nuestra moneda oficial. Entonces ahí se generan discusiones y problemas con los emprendedores que pretenden recibir dólares y bueno, la imposibilidad nuestra de hacerlo. Se presenta un obstáculo macroeconómico ahí que también nos dificulta en alguna medida las inversiones, pero son cuestiones más locales, digamos, ¿no? Y bueno, de hecho ya entraste como muy, digamos, muy lentamente, pero de forma bien interesante a describir un poco las particularidades del fondo, porque claro, estamos hablando de dinero específicamente, ¿no? Si podrías ahondar un poco más, ¿no?, en estas particularidades de la estructuración del fondo y específicamente en esta novedad que tú has mencionado, ¿no? Uno pensaría de que va a seguir una lógica completamente privada, pero básicamente Córdoba está desarrollando su propio estudio de caso, por decirlo así, para enseñarle a otras ciudades o a otros países cómo estructurar un fondo desde una ciudad, ¿no? Si podrías contarnos un poquito más sobre esas particularidades, por decirlo así, del fondo. Uh-huh. Bueno, sí, la verdad que, a ver, cuando Martín trajo esta idea, lo primero que hicimos fue buscar antecedentes, buscar experiencias previas, y no encontramos como tal. Sí hay muchos gobiernos que tienen programas de apoyo a emprendedores y al ecosistema emprendedor, eso por supuesto. Muchos programas principalmente de préstamos contingentes, ¿no? En donde te presto un dinero, si te va bien me lo devolves, si no va bien queda como una NR, digamos, el Estado arriesgando por los emprendedores con estos préstamos contingentes, pero no encontrábamos justamente una política pública que implicara utilizar instrumentos de capital de riesgo y asociarse con el emprendedor, digamos, invertir y tener participación accionaria, societaria en estos emprendimientos. Entonces, ahí, bueno, fue muy importante el apoyo de un gran equipo de trabajo del área de GovTech de CAF, en donde estaba Carlos Santizo, Enrique Zapata, Jorge Berarde. Ellos nos dieron una mano importante en lo que es justamente la asistencia técnica para poder conformar un fondo, porque no encontrábamos antecedentes. Trabajamos bastante en el diseño y bueno, justamente por lo que menciona José, realmente cuando también veníamos trabajando con BitLab, y cuando BitLab vio este programa, pensó esto que estás mencionando vos. Bueno, tranquilamente esta política pública es exportable, por así decirlo, puede replicarse en otros lugares. Y por eso el BitLab también nos está acompañando actualmente con una cooperación técnica y con una
inversión en el fondo para cofinanciar a los emprendimientos. Justamente vamos midiendo todos los hitos del programa porque, bueno, considero personalmente que es un programa que puede traer muchos beneficios a ciudades que quieran implementarlas, ¿no? Ciudades que tienen ecosistemas desarrollados importantes, me imagino, caso de Colombia, Bogotá, Medellín, Santiago, Ciudad de México, bueno, grandes ciudades que tienen realmente un potencial y un ecosistema interesante en donde programas de este tipo podrían funcionar muy bien como le está pasando a Córdoba. Genial, Luciano. Has hablado un poco, claro, de esta proyección hacia otras partes de la región. No sé si podrías de repente contarnos cómo ustedes ven sus siguientes pasos o el futuro del fondo. ¿Tienen algunas ya metas trazadas hacia el futuro o una ruta de dónde quisieran estar en los siguientes años, por digámoslo así? Sí. Tenemos una visión muy clara. Un aspecto que olvidé mencionar es que en el diseño de política pública dejamos establecido cómo se va fondeando el fondo. El 1% de lo que se recauda anualmente de lo que es el impuesto al comercio y a la industria aquí en la ciudad de Córdoba, ese 1% va al fideicomiso que administra este fondo. Estamos hablando de aproximadamente $1,500,000 al año, que nos está permitiendo invertir entre unas 10 y 15 startups por año. El monto promedio de inversión nuestro está entre los 100 y $150,000. ¿Y por qué les hago estos números? Porque imaginen ustedes, de vuelta, si logramos mantener este fondo como política de Estado durante 10 años y estamos invirtiendo una tasa de 10, 15 emprendimientos por año, y algo que no mencioné, sí, digamos, invertimos en emprendimientos que quieren radicarse en Córdoba o que ya están radicados en Córdoba para implementar sus soluciones acá. Las están implementando en conjunto con el municipio porque no deja de ser un programa de innovación abierta. Entonces, si hacemos cuenta, de acá a 10 años vamos a tener entre 100 y 150 soluciones innovadoras implementadas en la ciudad por emprendedores. Entonces, claramente pensamos que Córdoba puede constituirse en una vidriera de soluciones GovTech para el resto de gobiernos de Latinoamérica. Ese es nuestro sueño, digamos. Y bueno, el primer año, que fue el 2022, lo logramos, invertimos en 10 compañías, un monto total de $1,170,000, con fondos propios del municipio y otro tanto de BidLab. Y este año tenemos proyecciones superadoras, tenemos la idea es poder invertir aproximadamente unas 20 startups. Así que bueno, esa es un poquito la visión a largo plazo. Iba a depender principalmente de factores políticos, pero hemos hecho todo lo necesario para que realmente esto se mantenga en el tiempo. Y bueno, si ya podemos hablar un poco de reflexiones finales, si hay algo que le quieres decir, no sé si decir a otras ciudades o a emprendedores o a gente que te interese atraer a la ciudad de Córdoba, que les un par de palabras de cierre, consejos que tengas en mente. Que apuesten, digamos. A mí me quedó una frase muy marcada que es como que invertir en innovación conlleva mucho riesgo, pero el mayor riesgo es no invertir en innovación, digamos, ¿no? Entonces, creo que este tipo de programas es una apuesta, es apostar a la innovación, es apostar a la tecnología, es apostar a la articulación público-privada para resolver desafíos públicos y sociales. La verdad que en este año de experiencia los resultados ampliaron nuestras expectativas, pero altamente. Entonces, nada, de nuestra parte estamos totalmente abiertos para con cualquier gobierno que le interese implementar una política similar, abiertos a compartir todos los documentos, son todos públicos, digamos, en cuanto a cómo se conformó el fondo. Cualquier otra ciudad puede implementar la misma iniciativa. Y a los emprendedores que se animen a emprender con propósito.
para los que están en la industria de capital de riesgo, hay una falla de mercado en donde las inversiones que se canalizan hacia los emprendimientos con propósito por ahí no son los emprendimientos más atractivos, porque a lo mejor desde lo financiero tracciona más una startup que está mirando solamente el beneficio privado, pero tenemos otros emprendedores que incorporan grandes soluciones con beneficios sociales muy importantes. Que se animen los emprendedores a invertir en emprendimientos con propósito sería un gran consejo. Me parece que en el mediano y largo plazo las soluciones de innovación social van a ir siendo cada vez más demandadas a medida que vayan apareciendo más demandas sociales y necesidades ambientales también. Me parece que son dos temas que ya están en la agenda hace muchos años, pero que se van a ir volviendo cada vez más relevantes y estaría muy bueno que los emprendedores ya estén preparados con soluciones para resolver esos desafíos, para poder resolverlos rápidamente. Buenísimo. Bueno, mil gracias, Luciano, por estar con nosotros y por habernos contado y desglosado un poco la experiencia del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que aprovecho para felicitarlos porque escucho los podcasts de ustedes y siempre invitan a gente interesante que aporta realmente ideas nuevas. Así que espero que lo sigan haciendo por mucho tiempo más. Y ojalá en 10 años podamos tener otra entrevista para seguir hablando del fondo y por qué no contarles de algún unicornio. ¿Por qué no? Bueno, Luciano, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en Futuro Público y por compartir tu experiencia liderando el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Y bueno, yo me quedo con los outcomes del fondo más allá del mecanismo de financiamiento GovTech. Es decir, el fondo está transformando a la ciudad de Córdoba en todo un sandbox de experimentación y en un instrumento de política pública. Y además tiene potencial de posicionar a la ciudad como un centro de provisión y aplicación de soluciones innovadoras e inteligentes para las ciudades y gobiernos locales, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Amigos, no se olviden de que nos pueden encontrar en nuestra web futuropublico.org o en LinkedIn como Futuro Público. No se olviden de que todos nuestros episodios los colgamos en YouTube, en Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, con eso concluiríamos el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado hasta este punto y nada, cuídense, un abrazo fuerte. Chao. Gracias, chao.